La Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, de la carrera de Actuaría y materia Análisis Matemático, presenta al equipo Nameless. El equipo está conformado por Altamirano Sánchez Ixchelenit, Dávila Godínez Roberto, Lomelí Farelas Alan Ramón, Martínez Ramos Ángel y Serrano Cerqueda Janet. El equipo presentará el tema Teorema de punto fijo de Banach. El teorema de punto fijo de Banach, también llamado el principio de contracción, garantiza la existencia y unicidad de puntos fijos de cierto tipo de funciones de un espacio métrico completo en sí mismo. Este puede ser obtenido mediante un proceso de iteraciones. Este teorema tiene muchísimas aplicaciones, entre ellas están las soluciones de ecuaciones numéricas, diferenciales e incluso integrales. Una aplicación muy importante es el teorema de Picard-Lindelof, que asegura la existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias con una condición inicial. De igual forma, Picard desarrolló un método de aproximación sucesiva de soluciones. Dicho método es justamente el método iterativo del teorema del punto fijo de Banach. Definición 6.1. Aquí vamos a definir una función phi que va de x a x y a esta la vamos a llamar contracción, siempre y cuando exista pues un alfa que vaya en el intervalo de 0 a 1. Y bueno, esto tal que pues la distancia de phi de x, phi de y siempre sea menor que alfa por la distancia de xy para todo xy en x. Lo que quiere decir esto es que una contracción es una función de un espacio métrico que pues en sí mismo es Lipschitz continua con constante Lipschitz y esta siempre estrictamente menor que 1. También cabe mencionar que en el que phi vaya de x a x, sea o no contracción, depende de la métrica que le demos a x. Definición 6.2. Aquí lo que se dice es que vamos a agarrar un punto, en este caso x estrellita, que pertenece a x, y a este le vamos a llamar punto fijo de la función. De la función phi, que va de x en x, siempre y cuando pues phi de x estrellita sea igual a x estrellita. Con esto podemos denotar que phi a la composición pues es cada vez es phi compuesta, ¿no? Entonces pues siempre cae en los naturales y con esto podemos denotar phi a la 0, que es igual a la función identidad que va de x en x, que se denota como i de sub x. Y bueno, todo esto pues tiene muchas aplicaciones importantes que veremos en su momento. Pues llegamos al teorema 6.1, el teorema del punto fijo de Banach. Sea x un espacio métrico completo no vacío y sea phi una función que va de x en x, una contracción, entonces se cumple lo siguiente. 1. Phi tiene un único punto fijo x estrellita. Y 2. Para cualquier x sub 0 en x, la sucesión de phi a la k de x sub 0 converge a x estrellita en x. Y se cumple que la distancia de esa phi a la k de x sub 0 a x estrellita es menor o igual a alfa a la k entre 1 menos alfa por la distancia de phi de x sub 0 a x sub 0, donde alfa está entre 0 y 1 y satisface la definición de contracción 6.1. Y pues bueno, este teorema nos afirma la existencia de un único punto fijo para una contracción phi de x en x. También nos dice cómo encontrarlo o cómo encontrar una buena aproximación de él. Basta con tomar un punto arbitrario x sub 0 en x y considerar la sucesión dada, phi a la k de x sub 0. Y pues esta converge a ese punto fijo. Según la desigualdad 6.2 que vimos hace un momento, nos da una estimación del error de cada paso de la interacción. A este método se le conoce como el método de aproximaciones sucesivas. Y veremos algunas aplicaciones en los ejemplos siguientes. Pero antes, la demostración. Sea x sub 0 un punto cualquiera de x y denotamos a x sub k
como la sucesión phi a la k de x0, demostraremos primero que la sucesión x sub k es de Cauchy en x. Notamos que phi satisface la definición 6.1, contracción. Entonces, la distancia de x sub k más 1 a x sub k es igual a la distancia de la sucesión valuada en x1 a la sucesión valuada en x0. Y eso debe de ser menor o igual a alfa a la k por la distancia de x1 a x0 para cada k en los naturales. Además, para cualesquiera y y z en x, se cumple que la distancia entre estos dos es menor o igual a la distancia de y a phi de y, más la distancia phi de y a phi de z, más la distancia phi de z a z. Y eso debe ser menor o igual a la distancia de y a phi de y, más alfa multiplicada por la distancia de y a z, más la distancia de phi de z a z. Es decir, 1 menos alfa por la distancia de y a z es menor o igual a la distancia de y a phi de y más la distancia de phi de z a z. Tomando a y como x sub k y a z como x sub j, obtenemos que la distancia entre estas dos es menor o igual a la distancia de x sub k más 1 a x sub k más la distancia de x sub j más 1 a x sub j. Todo esto entre 1 menos alfa. Todo esto es menor o igual a alfa a la k más alfa a la j entre 1 menos alfa por la distancia de x1 a x0. Y sea epsilon mayor a 0, como alfa está en 0 y 1, existe k sub 0 en los naturales, tal que alfa en la k entre 1 menos alfa por la distancia de x1 a x0 es menor estricto a epsilon medios, para cada k mayor o igual a k sub 0. En consecuencia, la distancia entre x sub k y x sub j es menor a chirres, a ese pequeño epsilon, para cada j y k mayor o igual a k sub 0. Esto demuestra que la asociación x sub k es de Cauchy en x. Como x es completo, existe x estrellita en x, tal que x sub k tiende a x estrellita en x, y como phi es continua, se tiene entonces que x sub k más 1 es igual a phi de x sub k tiende a phi de x estrellita en x. Como el límite de una asociación es único, concluimos entonces que phi de x estrellita es igual a x estrellita. Es decir, x estrellita es un punto fijo de phi. Veamos ahora que es único. Si x estrellita 1 y x estrellita 2 son puntos fijos de phi, entonces la distancia entre estos dos es igual a la distancia de phi valuada en x estrellita 1 a phi valuada en x estrellita 2. Eso debe ser menor o igual a alfa por la distancia de x estrellita 1 a x estrellita 2. Como alfa es menor a 1, esta desigualdad implica que la distancia entre estos dos es igual a 0, es decir, que son iguales. X estrellita 1 y x estrellita 2 son el mismo. Por último, haciendo tender j a infinito en la desigualdad anterior, obtenemos que la distancia entre x sub k a x estrellita es igual al límite cuando j tiende a infinito de la distancia entre x sub k y x sub j. Debe ser menor o igual a alfa a la k entre 1 menos alfa por la distancia de x1 a x0 para cada k en los naturales. Y bueno, con esto se concluye la demostración. El ejemplo 6.5 nos dice que la función de phi de r que va a r dada por phi de t va a ser igual a t más 1, y esta satisface al valor absoluto de phi de t menos phi de s, y esto va a ser igual al valor absoluto de t menos s para toda t y s que esté en r. Sin embargo, no tiene un punto fijo, ya que esto va a hacer que la validez del teorema del 6.3 sea necesario que el número alfa de la condición 6.1 sea estrictamente menor que 1. Esta condición también es necesaria para la unicidad del punto fijo de Banach, que es muy útil en las aplicaciones. Finalmente, el corolario 6.6 nos dice que sea x grande un espacio métrico completo y phi de x va a x, una función, si existe un k que esté en los naturales, tal que
phi elevado a la k, donde x va a x, es una contradicción, entonces phi tiene un único punto fijo. Y la demostración, el teorema 6.3 nos asegura que phi elevado a la k tiene un único punto fijo de x asterisco que está en x. Aplicando phi a la desigualdad de phi elevado a la k de x asterisco va a ser igual a x, y gracias a esto obtenemos que phi elevado a la k de phi de x asterisco va a ser igual a phi de phi de elevado a la k por x asterisco, y esto va a ser finalmente igual a phi de x asterisco. Es decir, que phi de x asterisco es también un punto fijo de phi de k, y como el punto fijo es único, obtenemos que phi de asterisco va a ser igual a x asterisco, y en consecuencia nuestro x asterisco es también un punto fijo de phi, y es el único, ya que todo punto fijo de phi es también un punto fijo de phi elevado a la k. Como se mencionó al inicio de la exposición, el método de aproximaciones sucesivas es también conocido como método de iteración de punto fijo, método que requiere volver a escribir la ecuación f de x igual a 0 en la forma x igual a g de x. Empieza con la estimación inicial de x, que es mejorada por iteración hasta alcanzar la convergencia. Dicha convergencia es la derivada de g de x y esta debe ser menor de 1. Además, es un criterio propio del método, el cual indica que mientras converjan las iteraciones continúan, y si llegas a diverger, entonces se detienen. Este método sirve para encontrar el valor más cercano a la raíz, y las condiciones iniciales para nuestro ejemplo son una función. Esta está dada por e elevada a la x menos 3x. Despejamos la variable independiente x para obtener la ecuación de iteración. Esta es g de x igual a e elevada a la x sobre 3. Luego derivamos la ecuación de iteración para obtener la ecuación de convergencia. Pero ojo, esta debe ser en valor absoluto, de tal forma que debemos tener el valor absoluto de la derivada de g, que vendría siendo el valor absoluto de e elevada a la x sobre 3 menor que 1, eso por el criterio de convergencia. Además, también vamos a contar con un punto inicial, este será 0 y también con un paso, este tendrá el valor de 0.1. Con paso se refiere al aumento del valor en la variable x, este será fijo durante el método, es decir, si empezamos con x0 igual a 0, el x1, que sería el siguiente valor, es igual a 0.1 y así sucesivamente. Una vez teniendo los valores iniciales que nos mencionó nuestra compañera, para este método vamos a ocupar dos tablas. La primera va a ser para tener nuestros valores aproximados y la segunda va a ser ya para tener unos valores más exactos. Para la primera, como podemos ver, tenemos las iteraciones y nuestras XY. Como mencionó mi compañera, vamos a empezar desde 0. Y tenemos también nuestra f de XY. Aquí solamente se va a evaluar la función y nos vamos a detener cuando nuestras f de XY sean lo más cercana a 0 posible. En este caso, como podemos apreciar, el valor en más cercano a 0 va a ser cuando x valga 0.6, ya que a partir de ese valor solamente nos va a dar números negativos, por lo cual este va a ser el valor más cercano a 0 y se va a dar en la sexta iteración. De este lado tenemos una gráfica en la que se puede apreciar de una forma más visual esto. Aquí podemos ver cómo efectivamente en el punto 6 es donde más se acerca a 0 y a partir de aquí nos va a dar puros valores negativos. Ahora, para la segunda tabla vamos a ocupar ya más elementos como nuestra g de x y la derivada de esta. En la primera tabla recordemos que se tomaba en cuenta nuestra h para sacar nuestras xy, pero en esta tabla se va a empezar desde la xy que resultó más cercana a 0. En este caso recordemos que es 0.6 y como podemos apreciar aquí efectivamente vamos a empezar desde dicho valor. Y esta va a ser la base y para nuestros valores, y a partir de aquí solo se van a tomar en cuenta este valor y los valores que nos vayan dando consecutivamente con el valor anterior, como podemos apreciar aquí en nuestra función. Ahora, para nuestros valores de f de xy y nuestros valores de g de xy, solamente va a bastar con sustituir nuestra función previamente dicha.
Ahora, para lo de convergencia, aquí tenemos, para nuestro criterio de convergencia, para eso tenemos nuestra derivada de nuestra función g. Si esta es menor que 1, va a decir que converge. Aquí, como podemos apreciar, tenemos una función en la cual le pusimos como condición que si el valor es menor a 0, es menor a 1, perdón, nos va a parecer que converge. En caso contrario, va a aparecer que diverge. Este método se va a detener cuando nuestras f de x y sean igual a 0, es decir, cuando la raíz sea igual a 0. En este caso, en el caso del error, va a ser solamente la diferencia del valor actual menos el anterior. Y como podemos apreciar aquí en nuestra fórmula, solamente es una diferencia. En nuestro ejercicio en concreto, podemos apreciar que cuando nuestra función f de x y se hace 0, es justo aquí. Cuando nuestra iteración número 63 y cuando el valor de las x vale, de la x vale 0.6190. Y aquí podemos ver cómo el error es muy chiquito, tan solo es de 2.66 por e a la menos 15. Entonces podemos decir que tenemos un valor bastante certero de nuestra función. En este caso recordemos que es 0.6190. Y bueno, con esto acabamos el ejemplo y muchas gracias por escucharnos.